Buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora y escribana Valeria Leone. En esta oportunidad les quiero hablar del proceso concursal. Vamos a fraccionar el tema en etapas. En esta primera etapa vamos a hablar lo que es la introducción, o sea, qué es el proceso concursal, cómo es el proceso, los efectos del concurso y la clasificación de los créditos. ¿Qué es un proceso de concurso? Cuando un negocio o empresa comienza con incumplimientos de pago a sus empleados, a organismos como BPS, DGI, así como a otros acreedores, se llama que está en estado de insolvencia y hay que tomar medidas. Esas medidas están dispuestas por ley. En nuestro país tenemos la ley 18.387. Esta ley tiene como objetivo mantener viva y en funcionamiento la empresa y solo cuando eso no es posible se procede a la liquidación, ya que uno de los principios del derecho concursal es el de conservación de la empresa. Insolvencia significa que el pasivo supera al activo. Es distinto a la iliquidez, donde hay activo para cubrir el pasivo, pero no a tiempo. Deudor puede ser una persona física o una persona jurídica. Por lo tanto, cualquiera de ellas puede ser sujeto del procedimiento concursal. Pero no pueden declararse en concurso el Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados ni los gobiernos departamentales. Hay presunción relativa de estado de insolvencia no solo cuando el pasivo supera el activo, sino también cuando el deudor tiene dos o más embargos por demandas ejecutivas o por demandas donde se exige el pago de deudas superiores a la mitad del activo del deudor. También cuando el deudor tiene obligaciones que vencieron hace más de 3 meses, cuando no ha cumplido sus obligaciones tributarias, BPS, DGI, por más de un año, cuando hubo un cierre permanente del establecimiento, cuando el Banco Central suspendió o clausuró cuentas del deudor del sistema bancario o cuando el deudor firmó un acuerdo privado de reorganización y omite presentarse en plazo al juzgado o incumple el acuerdo. Obviamente hay presunciones absolutas, como por ejemplo cuando el deudor solicita su propio concurso, cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, cuando el deudor realizó actos fraudulentos para la obtención de créditos o para evadir a sus acreedores, cuando hay ocultación del deudor o de los administradores sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones. Ahora, ¿qué pasa si el deudor fallece? ¿Los herederos deben responder? Sí, excepto si aceptan la herencia bajo beneficio de inventario. En este caso, los herederos responden con los bienes que el causante dejó. Vamos a ver cómo es el proceso. Se presenta el deudor a solicitar el concurso, el juez tiene 2 días para expedirse, o se presentan acreedores u otros legitimados a pedir el concurso. En esta segunda opción, el juez da traslado al deudor con plazo no mayor a 10 días. Si el deudor se allana o no se opone, el juez decreta el concurso en el plazo de 2 días. Si el deudor se opone, se sigue el trámite de los incidentes. El juez puede ordenar una pericia contable que deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días. Luego de la oposición o de la pericia en su caso, el juez convocará audiencia en un plazo máximo de 5 días. Si el deudor no va a la audiencia, se decreta el concurso. Y si no, el juez tiene un plazo de 5 días luego de realizada la audiencia para decidir o no el concurso. Se inscribe la sentencia y se publica. La sentencia que decreta el concurso es apelable sin efecto suspensivo dentro del plazo de 6 días de la última publicación en el diario oficial. En la sentencia, el juez nombrará a un síndico o un interventor. Dentro de los 15 días de la designación del síndico o interventor, este comunicará por algún medio fehaciente a los acreedores, cuya identidad surja de la contabilidad y documentos del deudor, la declaración del concurso, la sede en la cual se tramita, el nombre del síndico o interventor y la fecha fijada para la junta de acreedores. Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de declaración judicial del concurso. Dentro del plazo de 30 días siguientes a contar desde la terminación para solicitar la verificación de crédito, el síndico o interventor preparará la lista de acreedores. Cuando hablamos de síndico o interventor,
¿A qué nos referimos cuando hablamos de síndico o interventor? Bueno, es un auxiliar de la justicia, es designado por el juez, pero no es un subordinado del juez, sino que cumple con su propio estatuto que surge de la propia ley. Cumple diversas funciones en relación con el deudor, con los acreedores y con el juez, y administra la masa de bienes. Cuando el concurso lo solicita el deudor, se llama concurso voluntario y se designará un interventor. Cuando el concurso lo solicitan los acreedores, se llama concurso necesario y se designará un síndico. Hay algunas diferencias entre uno y otro. El concurso necesario se suspende y se sustituye al deudor en la administración y disposición de sus bienes. En el concurso voluntario se limita al deudor en la administración de los bienes y el interventor coadministrará junto con el deudor. ¿Cuáles son los efectos de la declaración del concurso? Es decir, ¿qué pasa una vez que se declara el concurso? Bueno, allí tenemos. ¿Qué pasa con el deudor? Por un lado. Que haya una declaración judicial del concurso no significa ni cese ni clausura del deudor, salvo que el juez disponga lo contrario, que podrá hacerse en cualquier etapa, además del proceso, a solicitud del deudor, de los acreedores, del síndico o interventor o de oficio. Esto surge del artículo 44 de la Ley 18.387, continuidad de la actividad del deudor. Sin embargo, la ley hace mención a la suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, es decir, para administrar y disponer de sus bienes, dependiendo si el concurso fuera necesario o voluntario. En un caso se sustituye al deudor de la administración y en el otro caso un interventor coadministrará los bienes conjuntamente con el deudor. Lo que sí puede hacer el deudor son actos personalísimos o referidos a bienes inembargables, presentar propuestas de convenio, interponer recursos contra la actuación del síndico o del interventor y contra las resoluciones judiciales. Si se le suspende, los actos de administración y disposición que realice sobre los bienes o derechos que integran la masa activa del concurso, incluida la aceptación o la repudiación de herencias, legados y donaciones, serán ineficaces frente a la masa. Para ello, solo el síndico estará legitimado, ya que el síndico sustituirá al deudor en todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que el deudor sea parte, excepto en los fundados en relaciones de familia. Los pagos realizados al deudor no tendrán efecto liberatorio para los acreedores. Y si en cambio se limitan, el deudor requerirá autorización del interventor para contraer, modificar o extinguir obligaciones, conferir, modificar o revocar poderes, o para realizar cualquier acto jurídico o bienes de la masa activa. Como dijimos, el deudor puede ser una persona física o jurídica. En el caso de las personas jurídicas, como por ejemplo una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, el concurso producirá efectos sobre los órganos sociales. Los órganos se mantendrán en funcionamiento con algunas limitaciones. La convocatoria a asamblea de socios o de accionistas por parte de los administradores o liquidadores requerirá autorización del interventor. Además, el interventor puede solicitarle al juez la suspensión del órgano de control interno asumiendo sus funciones. Es fundamental la designación de un administrador o una comisión de acreedores. ¿Qué ocurre con los acreedores? Hay que determinar cuáles son los acreedores que quedan comprendidos en el concurso. El principio general es que todos los acreedores del deudor quedan comprendidos en el proceso concursal. Una vez declarado el concurso judicialmente, los acreedores no pueden promover ningún tipo de proceso judicial, y el que promuevan será nulo. Los que estuvieran en trámite sí podrán continuar hasta la sentencia firme. En el caso de los acreedores laborales tienen varias opciones. Tienen la opción de verificar sus créditos dentro del procedimiento concursal, pueden promover un juicio laboral o pueden verificar parte de sus créditos en el proceso concursal y los restantes en sede laboral. Eso surge del artículo 59 de la ley. Los acreedores cuyo crédito se encuentren garantizados con prenda o hipoteca tienen prohibido promover juicios ejecutivos, y los que tengan en curso caducan a los 120 días de la sentencia que declara el concurso. Eso surge del artículo 61 de la ley. ¿Qué sucede con los créditos? La ley dispone que los créditos deben convertirse todos a moneda nacional al tipo de cambio interbancario de la fecha de declaración del concurso, salvo los créditos prendarios e hipotecarios expresados en moneda extranjera hasta el límite de su garantía. Se suspenden los intereses. No se admite compensación entre créditos y deudas del deudor. Y no puede invocarse el derecho de retención sobre bienes y derechos integrantes de la masa activa.
¿Qué ocurre con los contratos? El síndico o el deudor con autorización del interventor tiene la facultad de rescindir unilateralmente el contrato. La contraparte del deudor podrá exigir que manifiesten si resolverán o no el contrato. El juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause dicha resolución. Los contratos de trabajo no se rescindirán. Eso surge del artículo 69 de la ley. Y por último, en esta primera etapa vamos a hablar cuáles son las clases de créditos. Tenemos créditos privilegiados, a su vez tenemos privilegio especial, que son los garantizados con prenda o hipoteca, así lo dice el artículo 109 de la ley, y tenemos privilegio general, que están en el 110 de la ley, y ahí entran los créditos laborales que tengan hasta 2 años de antigüedad a la declaración del concurso, hasta 260.000 unidades indexadas por trabajador, los créditos del BPS por aportes personales de los trabajadores y créditos por tributos nacionales y municipales. Después tenemos otra clasificación que son los créditos quirografarios o comunes. No se encuentran garantizados más que por el patrimonio del deudor. Y después tenemos los créditos subordinados. Para satisfacer estos créditos deberá haberse cumplido previamente con el pago de los créditos privilegiados y quirografarios. Esto surge del artículo 111 de la ley. Son multas y sanciones pecuniarias, créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, como ser el cónyuge, el concubino, padres, hijos, hermanos, cónyuge o concubino de los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor, socios, sociedades con las que haya tenido un conjunto económico el deudor, por ejemplo. Bueno, hasta acá es esta primera parte del proceso concursal para que no sea muy largo el video. Vamos a continuar con la masa activa, cómo se forma, bueno, y otros temas que tienen que ver con todo el proceso concursal. Después vamos a hacer una mención